pasa, leyenda? Te doy la bienvenida a Cuenta tu Leyenda, el canal en donde descubrirás nuevas ideas para tu emprendimiento y para mejorar tu vida. Y en esta ocasión te traigo un tema súper interesante que es la importancia de la lectura. Sin embargo, antes de empezar, te quiero agradecer por estar aquí y formar parte de los más de 200 suscriptores, 200 leyendas en este canal. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos a darnos un aplauso. Y esto me pone muy contento porque es el inicio de cosas más grandes. Yo siempre estoy aprendiendo de mis suscriptores y de las personas que me dejan comentarios, que me mandan mensajes, porque siempre es una buena y bastante ardua labor estar investigando para hacer estos videos y sobre todo pararse frente a la cámara. Yo antes no tenía ninguna facilidad para poder pararme y para poder hacer estas cosas, transmitir este conocimiento, así que créeme que yo también aprendo mucho de ti y aprendo contigo. Así que quédate aquí porque próximamente vamos a hacer cientos de miles y luego millones de suscriptores, así que quédate aquí. Y bueno, vamos a empezar con el tema principal de este video, que es la importancia de la lectura. Primero que nada te voy a contar una pequeña historia sobre mi propia experiencia con la lectura. Yo soy el hijo de dos químicos farmacobiólogos y viviendo en una casa donde mis padres pues son científicos, tienen libros siempre en un montón de libreros ahí en la casa. Yo desde que estaba niño nunca les tomé mayor importancia. Yo prefería jugar videojuegos, yo prefería hacer mis propias cosas y los libros nunca me llamaron la atención. Y poco a poco empiezo a crecer, obviamente empiezo a tomar libros de texto de la primaria, de la universidad, pero todo esto era muy de a fuerzas, no fue algo que yo quisiera empezar a leer. Poco a poco empecé también a desarrollarme, justo cuando empecé a hacer mi tesis. Y fue la primera experiencia que tuve con crear contenido de una forma inteligente, ya que crear una tesis no es cualquier cosa, tienes que investigar, tienes que ponerte a leer y una persona que nunca había tomado un libro, pues la verdad es que fue algo bastante exigente, fue algo bastante atractivo y que me hizo crecer muchísimo. Así que a raíz de esta experiencia me empiezo también a meter en el tema del emprendimiento, poco a poco, de hecho fue casi a la par. Entonces en la universidad yo estudié diseño gráfico, pero me empecé a poner a estudiar animación por mi cuenta. Poco a poco también, como quería vender estas animaciones a empresas y a negocios, pues evidentemente tuve que ponerme a aprender sobre persuasión, sobre ventas, y fue que tomé mis primeros libros sobre estos temas. Poco a poco también conocí algunos otros libros de algo de motivación, algunas otras cosas de desarrollo personal, algunos otros libros de espiritualidad, como por ejemplo sobre budismo, sobre diferentes temas. Sin embargo, lo que forjó mi camino fue el hecho de saber cómo comunicar y cómo vender, cómo persuadir. En este sentido, gracias a todo esto, bueno, yo he pasado una trayectoria en la que pasé de dedicarme, de no haber leído nada, pasé a vender videos para empresas y actualmente ya no me dedico a eso, sino que me dedico a compartir el conocimiento. Porque toda esta información me puse a pensar cómo puedo hacerle para que llegue a más personas. Y fue así que decidí crear este canal, fue así que decidí también crear cursos y capacitaciones. Actualmente le doy cursos a empresas y a emprendedores. Así que, bueno, esa es mi historia. Y todo partió, te fijas cómo todo partió a raíz de la lectura, a raíz del conocimiento, cosa que yo nunca había tomado en mi vida. ¿Y por qué se dio todo este cambio? Te voy a explicar cómo funciona, al menos desde mi perspectiva. Y la verdad es que en México y en Latinoamérica nadie lee. Prácticamente nadie lee. Somos muy pocas personas las que tenemos el hábito de constantemente estarnos educando y aprendiendo. Y esto no es tan fácil como decir, pues es que las personas no quieren leer, o es que no quieren. Coño, que hay muchas personas que quieren leer, pero no tienen la oportunidad. Muchas ni siquiera tienen acceso a agua potable. Así que eso realmente es algo relativamente frustrante, porque no nada más hay personas que no pueden tener acceso a la cultura o a la educación, sino que las personas que sí tenemos acceso no lo aprovechamos. Y todo está ahí, vivimos en la era de la información. Y si en este momento no te estás capacitando, créeme que estás tirando por el retrete el 99% de tu vida. Porque sí, aunque suene exagerado, leer es sumamente importante para ti y para las personas que te rodean. Y te voy a explicar por qué yo no había podido desarrollar esto.
La cosa es que las personas, el ser humano, siempre busca la transformación, siempre está en constante evolución, por así decirlo, no hay nada estático, y lo que busca es seguir creciendo, siempre busca dar el siguiente paso. Si tú estás en un trabajo, siempre quieres un ascenso o ganar más. Si tú tienes mucho tiempo ocupado, probablemente quieres más tiempo libre. Si tú, por ejemplo, tienes sobrepeso, probablemente quieras ponerte delgado, como en mi caso, yo engordé en la cuarentena. Entonces, en conclusión, siempre estamos en constante búsqueda por algo más, por crecimiento espiritual, crecimiento económico, de todo tipo. Pero esta transformación surge a partir de tomar la decisión de tener esa transformación, porque no te llega sola, las cosas no te pasan aunque tú creas que te pasan. Y no te va a llegar esta transformación hasta que tú tomes la decisión. Pero para poder hacerlo, necesitas creerte capaz de tomar esa decisión. Y algo de lo que yo me he dado cuenta es que vivimos sumamente limitados y conformistas. Tenemos nuestra capacidad de imaginar castrada. Tenemos nuestras expectativas castradas, estamos completamente a merced de lo que nos ocurre y no pensamos que seamos capaces de hacer otras cosas. Y eso ocurre porque no estamos adquiriendo la información correcta, los argumentos, las opiniones para poder sentirnos capaces de realizar estas cosas. Y esto al mismo tiempo te genera esa creencia de impotencia, esa creencia de que tú no puedes vivir en tus estándares, de que te tienes que conformar con lo demás. Y estas creencias se dan no porque tú las quieras tener, sino porque es a lo que has tenido acceso durante toda tu vida. Si tú no tienes esa nueva información, si tú no lees más allá, no vas a tener más información con la cual puedas contrastar las cosas y que puedas mejorar tu vida. No te vas a sentir capaz. Y esa es la verdadera razón del por qué las personas no hacemos las cosas. En pocas palabras, la razón por la que las personas nos estamos conformando demasiado con lo que ya nos da la vida es que no tenemos las creencias correctas. Y para poder adquirir una nueva creencia necesitas ver más información, necesitas capacitarte para saber cómo funcionan las cosas, cuál es el porqué detrás de lo que ocurre, cómo conseguir tener el control sobre eso que quieres tener el control. Por ejemplo, yo cuando estuve estudiando animación, si yo me ponía simplemente a picarle y yo decía, pues yo con lo que sé voy a conseguir un trabajo de animación, voy a hacer lo que yo quiera, ok, me hubiera quedado ahí y la vida evidentemente me hubiera dado un rebote, me hubiera dado un rechazo por no ser lo suficientemente bueno para conseguir mis objetivos. Cosa que en realidad sí pasó, porque yo apliqué a muchísimos empleos y en ningún lugar me quisieron, así que eso también fue como una motivación para poder emprender, pero eso es otra historia que contaré en otro video. A lo que voy es que si yo me hubiera quedado ahí, hubiera estado frustrado porque, pues bueno, yo quería dedicarme a algo y al final no podía. Pero me puse a buscar sobre ventas, me puse a buscar sobre persuasión, comprendí el por qué las personas compran un producto o un servicio, por qué las personas toman ciertas decisiones, y eso es lo que me ayudó a mí para poder empezar a vender y darme cuenta de que no era que yo fuera un fracasado, era que no tenía los conocimientos para poder sentirme capacitado de hacer las cosas y por ende ni siquiera las intentaba. Así que por eso te quiero transmitir eso de que es sumamente importante que te pongas a leer a partir de ya. Y si no es ahora, es mañana, pero tienes que hacerlo ya. No vale la pena que te pongas a decir excusas de que te da mucho sueño leer, de que no te gusta, de que ningún tema te atrae. Simplemente se trata de que te pongas constantemente a buscar cuáles temas sí te gustan. Prueba y error, así es todo en la vida. Si tú no te pones a leer y das el primer paso y te equivocas, no vas a saber por qué camino no es para después encontrar el camino que sí es. Así que tienes que empezar a leer. ¿Que te da sueño por leer? Coño, eso es normal al inicio. Eso nos da a todo el mundo. De hecho, a mí me daba muchísimo sueño leer. De hecho, no sé cómo lo pude empezar a hacer, ya que yo he sido siempre una persona desde mi infancia bastante desordenado y poco a poco lo estoy cambiando porque así ha sido bastante difícil. Entonces, viviendo en una casa en donde mi cuarto era un completo desastre, para que te hagas una idea, en mi cuarto yo una vez tenía una rata viviendo ahí y yo no me había dado cuenta. Tenía basura abajo de la cama, tenía latas tiradas por todos lados, o sea, mi cuarto era realmente un asco. Y estando en esa situación, en ese lugar que obviamente yo lo generé, era todavía más difícil concentrarse y ponerse a leer, entonces claro que da sueño. Sin embargo, cuando tú empiezas a comprender el porqué de las cosas, te pones en un lugar más responsable, te pones a hacer las cosas porque si no lo haces por ti, nadie lo va a hacer. Solamente te tienes a ti para poder salir adelante. Por eso te quiero invitar a que empieces a leer y si ya lees, que nunca dejes ese hábito tan importante.
Yo, por ejemplo, cuando leo me siento súper creativo, me siento capaz de hacer las cosas, mi mente está dando vueltas, pero de manera positiva, no rumiando los pensamientos, porque rumiar es sobrepensar, pero sí me pongo a trabajar, me pongo a hacer un trabajo intelectual que me ayuda a hacer mis cosas. Pero cuando no leo, siento que me oxido. De hecho, se siente más pesado todo. Siento que incluso hasta pierdo algunas capacidades intelectuales. Si quiero argumentar, si quiero decir algún tipo de opinión, no me salen las palabras igual que cuando estoy leyendo constantemente. Por eso te invito a leer, porque eso también te ayuda a aceitar esa máquina, a darle una nalgada a ese hámster que tienes en la cabeza y que empiece a girar esa rueda. Y todo esto te lo digo porque desde niños realmente no nos enseñan a agarrarle este gusto a la lectura. Siempre nos quieren meter la lectura, el estudio a fuerzas y quieren que todo lo memoricemos y creen que así vamos a aprender. Y bueno, de alguna manera estamos a merced de otras opiniones o formas de trabajar que no necesariamente tienen que ver con la realidad o con lo que funciona en esta nueva era de la información. Así que por eso te lo traigo de esta manera un poco más amena. No pienses que es simplemente por el hecho de que tienes que leer. No es que tengas que leer como tal de a fuerzas. Sin embargo, si tú quieres conseguir cosas en la vida, si tú tienes metas, si quieres llegar al siguiente paso, quieres transformar tu vida en cualquier ámbito, en cualquier área que tú quieras, tienes que leer, y eso sí te lo digo con todas sus letras. No valen las excusas, porque si no lees, si no te pones a hacer esas cosas, no vas a conseguirlo. Las cosas no son tan fáciles como parecen, pero tampoco son tan difíciles como te quieren hacer creer muchas veces las opiniones negativas. Así que créeme que sí puedes. Simplemente ponte manos a la obra, ponte a investigar cuáles son los libros que te gustan y sobre todo, aprovecha el internet. No te esperes a tener libros físicos. Yo los libros físicos los empecé a comprar poco a poco conforme iba teniendo más clientes. Pero adivina qué, empecé a conseguir mis primeros conocimientos y mis primeros clientes gracias a libros que yo leí en PDF. No creas que no es cansado, claro que es cansado, pero incluso en el camión se puede leer. Yo cuando voy en el camión ya adquirí la habilidad perfectamente de leer sin problemas y no importa que las líneas estén todo el tiempo así, le puedo entender. Y esto fue simplemente porque no había de otra opción, no había de otra manera. Simplemente era o lees en ese momento o no vas a tener ningún otro momento para leer. Eso ocurre mucho cuando estás, por ejemplo, en un trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás haciendo cualquier otra actividad y tu día no te da para más. Aprovecha el tiempo del transporte porque ese es sumamente importante y tienes que adquirir esa habilidad, no hay más. Te tienes que comprometer si quieres realmente conseguirlo, porque si no te comprometes, tampoco va a ocurrir. Así que pues nada, no quiero que tomes esto a mal, no te lo estoy diciendo como un regaño, simplemente es un consejo de un amigo a otro amigo que te lo está diciendo desde el otro lado de la pantalla, porque yo ya lo viví. Pude de alguna forma empezar a construir mi vida, me pude independizar gracias al negocio de la animación hace 3 años y actualmente me estoy dedicando a dar capacitaciones, así que leer sirve, leer te mantiene intelectualmente activo o activa, leer te ayuda a que puedas decir mejores argumentos, puedes simplemente ponerte a leer y poco a poco vas a lograr esta transformación. No requieres tanto tiempo, simplemente considera que si sigues haciendo lo mismo, puede ser que te des cuenta dentro de 10 años, dentro de 20 años, que le estás cagando. Pero si te pones a hacerlo ahorita, ¿cuánto tiempo te va a tardar? ¿3 años, 4 años, 5 años? Puede parecer mucho, pero se pasan así. Y por eso yo te estoy hablando enfrente de la cámara. Así que no lo veas como un regaño, simplemente ponte a leer y mantente actualizado o actualizada. Así que muchas gracias por ver este video y si te gustó y te quedaste hasta el final, por favor suscríbete y dale a la campanita si no estás suscrito todavía y dale un enorme like a este video porque eso me ayuda a seguir creando contenido y a que YouTube lo muestre más a más personas. Si también te gustó este mensaje, si te gustó esta historia, por favor compártela con más amigos o amigas que creas que les va a ayudar un poquito más a impulsar su vida. Así que muchísimas gracias por todo, te veo en el siguiente video y recuerda que solo tú puedes contar tu propia leyenda. Hasta luego.